Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días, gran número creyó y se convirtió al Señor. Llegó la noticia a la iglesia de Jerusalén y enviaron a Bernabé a Antioquía. Al llegar y ver la acción de la gracia de Dios, se alegró mucho y exhortó a todos a seguir unidos al Señor con todo empeño. Como era hombre de bien, lleno de Espíritu Santo y de fe, una multitud considerable se adhirió al Señor. Más tarde salió para Tarso en busca de Saulo. Lo encontró y se lo llevó a Antioquía. Durante un año fueron huéspedes de aquella iglesia e instruyeron a muchos. Fue en Antioquía donde por primera vez llamaron a los discípulos cristianos. En la iglesia de Antioquía había profetas y maestros: Bernabé, Simeón, apodado el Moreno, Lucio el Cirineo, Manahem, hermano de leche del virrey Herodes, y Saulo. Un día que ayunaban y daban culto al Señor, dijo el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la misión a que los he llamado. Volvieron a ayunar y a orar. Les impusieron las manos y los despidieron. Verbum Domini. El Señor revela a las naciones su justicia. El Señor revela a las naciones su justicia. Canten al Señor un cántico nuevo, porque ha hecho maravillas. Su diestra le ha dado la victoria, su santo brazo. El Señor revela a las naciones su justicia. El Señor da a conocer su victoria, revela a las naciones su justicia. Se acordó de su misericordia y su fidelidad en favor de la casa de Israel. El Señor revela a las naciones su justicia. Los confines de la tierra han contemplado la victoria de nuestro Dios. Aclama al Señor tierra entera, griten, vitoreen, toquen. El Señor revela a las naciones su justicia. Toquen la cítara para el Señor. Suenen los instrumentos con clarines y al son de trompetas. Aclamen al Rey y Señor. El Señor revela a las naciones su justicia. Vayan y hagan discípulos de todos los pueblos, dice el Señor. Yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Dominus vobiscum. Et cum spiritu tuo. Lectio Sancti Evangelii secundum Matteum. Gloria a tibi, Domine. En aquel tiempo dijo Jesús a sus apóstoles: vayan y proclamen que el reino de los cielos está cerca. Curen enfermos, resuciten muertos, limpien leprosos, echen demonios. Lo que han recibido gratis, denlo gratis.
No lleven en la faja oro, plata, ni calderilla, ni tampoco alforja para el camino, ni túnica de repuesto, ni sandalias, ni bastón. Bien merece el obrero su sustento. Cuando entren en un pueblo o aldea, averigüen quién hay allí de confianza y quédense en su casa hasta que se vayan. Al entrar en una casa, saluden. Si la casa se lo merece, la paz que le desean vendrá a ella. Si no se lo merece, la paz volverá a ustedes. Verbum Domini. Damos la bienvenida a nuestros peregrinos de la Iglesia de la Resurrección en Jacksonville, Florida, aquí junto con el Padre Stephen, junto al Padre John Paul y también el Monseñor Javier, a quien reconocerán nuestros televidentes del Rosario de Lourdes los domingos. También es director, no sé si vieron el programa anoche, es director del Ministerio Pastoral Internacional en Lourdes, y también el Padre Pablo de Portugal, quien es pasante aquí en EWTN este mes. Fue hace 22 años, el día de hoy, a la fecha, que el obispo Raymond Boland en la Catedral de San Pablo, aquí en Birmingham, impuso sus manos sobre mi cabeza y ungió estas manos con el crisma sagrado. Y fui cambiado. Me convertí en sacerdote de Jesucristo para siempre. Y ese fue un don maravilloso, como lo es para todos nosotros, que compartimos el sacerdocio de Jesucristo. Fue un maravilloso don que recibí, pero el don de nuestro sacerdocio es incluso más un don para ustedes, porque los sacramentos que confeccionamos, con la excepción de la Santa Misa, esos otros sacramentos que son confeccionados son dados a ustedes, son para ustedes. El bautismo, la confirmación, si tenemos la facultad de hacerlo, si ungimos, etcétera, etcétera. También casamos. Estos sacramentos, el sacerdocio es algo que verdaderamente es un sacramento de servicio. Y estaba recordando mi servicio en el sacerdocio estos últimos 22 años y los eventos que han ocurrido en estos últimos 22 años. Que si eso no hubiera pasado, si el obispo no me hubiera impuesto las manos ni hubiera ungido estas manos, quizás aún habría almas que no se habrían reconciliado con Dios en confesión. Quizás algunos hubieran muerto sin la ayuda de los sacramentos. Quizás hubiera habido algunos que no hubieran entrado a la iglesia. Así que estaba pensando sobre algunos eventos importantes en mi propio sacerdocio, gracias a Dios, pues como estábamos conversando el Monseñor y yo ayer, lo traje al santuario y él vio que recibimos este don de sacerdocio porque somos débiles y necesitamos depender del Señor. Y no es que nos presentemos como personas indignas que están listas a enfrentarse al mundo, sino porque entendemos que somos débiles y no podemos hacer nada sin el Señor, pero con Él podemos hacer todo. Recuerdo la primera unción de los enfermos que realicé poco después de mi ordenación. Recibí una llamada en el monasterio y una mujer no tenía ninguna afiliación con la parroquia. Supongo que ella no sabía a dónde llamar, así que ella sabía de la existencia del monasterio aquí, así que llamó y dijo que su madre estaba moribunda y su madre era católica y que quería lo necesario para el final de la vida de un católico. Yo nunca antes había ungido a nadie, así que rápidamente repasé el ritual para recordar cómo ungir y asegurarme de tener el aceite y el agua bendita y todo lo necesario. Y acudí a esa casa aquí en Irondale
y ella estaba moribunda en su lecho, y la ungí, y poco tiempo después su propia hija y su nieto estuvieron tan afectados por ese sacramento que terminaron estudiando la fe e ingresaron a la fe católica. Fue algo que el Señor estaba realizando, era evidente para ellos. Fue evidente para ellos a través de esta unción de los enfermos, a través de este nuevo sacerdote, lo cual finalmente los llevó a ser católicos practicantes y devotos el día de hoy. Creo que esta primavera pasada, cuando por la gracia de Dios estuve de regreso en Iowa y mi tatarabuela Helen Diner estaba en su lecho de muerte y yo por casualidad estaba ahí, estaba visitándola en el hospital el día antes que ella falleciera y le impartí el perdón apostólico, el cual se concede a aquellos que están moribundos por la iglesia. Así que ese fue un don que ella pudo recibir gracias al sacerdocio que yo había recibido. Pienso también en una de las misas más memorables que he celebrado para las hermanas en el monasterio en Huntsville. La hermana Inmaculata estaba moribunda, estaba muriendo de cáncer. Y pocos días antes de fallecer, porque aún estaba muy lúcida, celebramos una misa de viático en su habitación y las hermanas estaban reunidas en torno a esa habitación, así que la misa del viático tenía unas hermosas oraciones, esperando con anhelo la vida eterna para la cual ella se había preparado. Y fue un momento muy hermoso y memorable, pero también un momento de gracia para ella y para toda su comunidad. A medida que se acercaba ella a la muerte, creo que las confesiones que he escuchado de las personas están a décadas de distancia y la carga de la culpabilidad que ellos habían estado cargando durante décadas, mucha gente se libera de eso. O todas las personas que he conocido que han luchado con diferentes adicciones, la unción de los enfermos, enfermos que se han recuperado o que se han visto fortalecidos a través de ese sacramento. Puedo pensar en aquel joven que me escribió desde Londres y la forma en que él empezó a ver EWTN por casualidad y empezó a ver la misa diaria. Y fueron algunas cosas que dije en las homilías diarias que él dijo que le afectó, pues él me contó que había empezado a inclinarse hacia el ateísmo y el secularismo por esa sociedad en la que él se encontraba, y ahora él es seminarista en Inglaterra. Así que han sucedido cosas maravillosas y no es a causa de mi grandeza, sino es a causa de la grandeza de Dios, a causa de los sacramentos que todos los sacerdotes recibimos, que nos permiten ser bendiciones para los demás, que nos permiten llevar sus gracias y bendiciones y sacramentos a los demás. Este es uno de los dos sacramentos de servicio que menciona el catecismo. Así que tenemos los tres sacramentos de iniciación, bautismo, confirmación, la Sagrada Eucaristía. Tenemos dos sacramentos de sanación, el sacramento de la confesión, el sacramento de la unción de los enfermos, y luego tenemos los dos sacramentos de servicio, el de las Sagradas Órdenes y el del matrimonio, porque ambos sacramentos van dirigidos al prójimo, a la salvación de los demás, al servicio de los demás. Así pues, este sacramento y las gracias que hemos recibido nos permiten ser esa bendición para el prójimo. El padre John Paul y yo visitamos una familia aquí, Spencer y Liz Wobb. Spencer trabaja para EWTN y ha trabajado aquí un número de años y tienen 10 hijos. Así que estábamos conversando con ellos, pasando un momento bonito con su familia. Y Spencer, quien solía ser boxeador y aún le gusta practicar el boxeo, él y yo y John Paul estábamos hablando acerca de una de las películas de Rocky Balboa. Y hay gran parte de esa película que Spencer es capaz de imitar con el acento de Rocky. Él le decía a sus hijos, la vida no es solamente sol
y arcoírises. El sacerdocio también pasa por momentos de tribulación y sacrificio, pero verdaderamente cualquier vida que es entregada al prójimo, entregada en servicio al prójimo, va a pasar por esos momentos de dificultad, desilusiones con uno mismo. Uno se dice, yo pude haber hecho esto o lo otro mejor, pude haber ayudado mejor a otras personas. También nos podemos desilusionar del prójimo, personas en quienes teníamos esperanzas, desilusionarnos de miembros del clero o la iglesia. Y cuando pensamos en algunos de los sufrimientos en la iglesia durante las últimas décadas, en especial esta última década, y los escándalos y todas las cosas que nos causan angustia a todos, pero no abandonamos la iglesia, no criticamos a la iglesia, sino sufrimos al lado de la iglesia. A eso estamos llamados a hacer, a estar al lado de Cristo, a sufrir con la iglesia y a continuar trabajando para su purificación y nuestra propia santificación y la de nuestros prójimos. Todos estamos llamados a que aumente nuestra santidad de vida. La iglesia es nuestra madre en las gracias, es madre de todos los pecadores, así que siempre necesita purificación y eso incluye a nosotros, clérigos, a sacerdotes que yo conozco aquí en la diócesis. Hay un sacerdote que ha sido párroco en la iglesia de Santa Ana durante 12 años, el padre John Hartsfield. Él me contó que a él le encanta el sacerdocio y me dijo que lo más difícil que ha tenido, que es lo más difícil que ha tenido que hacer, pero es lo más bonito que ha tenido que hacer. Y durante los últimos 12 años su parroquia ha crecido y tiene un verdadero sentimiento de ser un padre para sus feligreses, aquellos a quienes el Señor le ha encomendado. En cierta ocasión me preguntaron cuál había sido el día más grande en mi vida como sacerdote, y repetí lo que dije aquel día. El día más grande es el día que puedo celebrar la misa. Ese es el día más grande, porque ese es nuestro privilegio más grande, esa es nuestra alegría más grande. Ser aquel instrumento a través del cual el Señor nos nutre y alimenta a su pueblo en el maravilloso sacramento de la Sagrada Eucaristía. El padre Peter McCarthy, quien era el confesor de las hermanas, quien lo fue durante muchos años, Dios lo tenga en su gloria, él me dijo, él y yo trabamos amistad en sus últimos años. En cierta ocasión él me dijo que en la misa, es típico que nosotros en nuestra vida nos cansemos y nos aburremos de las cosas, pero él había sido sacerdote durante 50 años y me dijo, yo nunca me he cansado, nunca me he aburrido de la misa. Siempre recibimos algo nuevo en la palabra del Señor, en la Sagrada Comunión, que es una prefiguración de aquella vida eterna que tendremos con Dios en el cielo. El día de hoy celebramos la festividad de San Bernabé. Y creo que hay un número de virtudes en San Bernabé que a todos nos convendría imitar. Su nombre era José, pero los apóstoles le pusieron Bernabé, que significa hijo del aliento. Él era alguien quien alentaba, animaba a las personas. En aquella época, escuchamos en la primera lectura de hoy, la iglesia tenía su sede en Jerusalén. Y escucharon que había ocurrido algo en Antioquía, en el norte, así que enviaron a Bernabé. ¿Y qué escuchamos en la primera lectura de hoy? Cuando Bernabé llegó y vio la gracia de Dios, se alegró mucho y exhortó a todos a seguir unidos al Señor con todo empeño. Como era hombre de bien, lleno de Espíritu Santo y de fe. Así que verdaderamente era hijo de la exhortación. Somos nosotros hijos de la exhortación, llevamos exhortación y aliento a nuestros prójimos a través de la forma en que vivimos, a través de las palabras que decimos, a través de la caridad que exhibimos en nuestras vidas. Llevamos aliento, exhortación a los demás. Se sienten elevados, se sienten alentados y quieren servir y amar al Señor.
de forma mejor. Tratemos pues de ser como San Bernabé, hijos de la exhortación, hijos del aliento para el prójimo. Segundo, en Bernabé vemos su generosidad. Leemos anteriormente en los Hechos de los Apóstoles que él vendió un campo que le pertenecía y puso el dinero a los pies de los apóstoles. Nosotros, en especial en la vida consagrada, hemos de imitar a San Bernabé y entregar todo al Señor. Pero todos nosotros estamos llamados a esa generosidad, a amar a Dios con todo nuestro corazón, mente, alma y fuerza, hacia nuestros prójimos como a nosotros mismos. Tercero, en San Bernabé vemos una disposición de llevar a cabo la voluntad de Dios. Él y San Pablo fueron apartados por el Espíritu Santo para una labor especial que inmediatamente cumplieron. Así que estaban dispuestos a cumplir la voluntad de Dios. San Bernabé murió como mártir, fue lapidado en su isla natal de Chipre, con una copia escrita a mano, su propia copia escrita a mano del Evangelio según San Mateo. Cuarto, en nuestra lectura de hoy, escuchamos que él era un buen hombre. La bondad se comparte entre aquel que es bueno, quien es la bondad personificada. San Lucas escribe que San Bernabé era un buen hombre y que él reflejaba esa bondad de Dios. Y también dice que estaba lleno del Espíritu Santo y la fe. Así que seamos como Él, creamos firmemente, invoquemos al Espíritu Santo. La hermosa oración del ofertorio que escuchamos el día de hoy será la siguiente. Certifica con tus bendiciones, Señor, te rogamos las bendiciones aquí presentadas para que con tu fe nos enciendas con la llama de tu amor que impulsó a tu apóstol San Bernabé a llevar a las naciones la luz del Evangelio. Finalmente, han de saber que hay muchos poemas hermosos que hablan del sacerdocio. Me gusta en especial las palabras de Santa Teresa de Ávila, y para todos aquellos jóvenes que estén llamados al sacerdocio, guarden estas palabras en su corazón, pero verdaderamente van dirigidas a todos nosotros, miembros del cuerpo de Cristo. Santa Teresa escribió: Cristo no tiene cuerpo sobre la tierra ahora, sino el de ustedes. No tiene manos ni pies sobre la tierra, sino las de ustedes. Pero ustedes son los ojos a través de los cuales Él mira con compasión a este mundo. Suyos son los pies con los que camina para realizar el bien. Suyas son las manos con las que bendice al mundo entero.